Hola, mi nombre es Mauro Moreno. De nuevo aquí con ustedes en un video nuevo y esta vez quiero mostrarles un proyecto en el que estuve trabajando mucho tiempo y en especial para la Liga Profesional de Baloncesto, y soy el encargado de diseñar todo el concepto de transmisión de cada uno de los partidos. Y uno de los ambiciosos proyectos que tenía para este año y la liga era la parte gráfica. Además porque como director para mí siempre ha sido muy importante toda la información gráfica que pueda salir en una transmisión deportiva. Desde que me delegaron esta función como director general, siempre he pensado en cómo mejorar las transmisiones y sobre todo en el aspecto gráfico. En un comienzo utilizamos un software que se llama el New Blue, pero teníamos muchos problemas como inmediatez de la información o rapidez para crear el contenido, ya que el New Blue, a pesar de que es un software bastante rápido de gráficos, en algunos momentos nos dejaba un poco colgados, sobre todo con la cierta información que el baloncesto requiere tener inmediatamente. Y otra de las cosas y otros los aspectos a considerar es que la Liga Profesional de Baloncesto paga lo que es la plataforma de Genius de FIBA Stats. Permite llevar todo una gran cantidad de estadísticas durante el juego, ya sean de equipo o de jugadores. Entonces esto para mí era bastante importante poderlo integrar a lo que es la televisión. Había muchas situaciones en donde pasábamos bastantes momentos incómodos y sobre todo que nos tenía como al límite del error. Entonces dije, no, ya no soporto más esto. Quiero aprovechar toda la información que tiene la plataforma, pero la herramienta que teníamos no era capaz de brindar todo eso que necesitábamos y muchas otras cosas más que yo quería. Obviamente hay que hablar que hay softwares o hay plataformas que permiten hacer todo esto que lo voy a mostrar, pero que obviamente es muy costoso el uso de ellas, y la liga es una liga que va en crecimiento. Con un gran esfuerzo de SG Producciones se ha logrado cubrir todos los partidos de la liga profesional, pero necesitaba algo más. Entonces lo que hice fue desarrollar mi propio software para hacer la graficación de la liga profesional de baloncesto colombiano. Arrancamos con un patrón de colores pues para tener un tipo de señal que permita identificar al camión o al máster donde se está transmitiendo pues que está llegando la señal. La señal actualmente de los partidos de la Liga Profesional Colombiana los estamos enviando por el sistema NDI, que es por red, con transparencia, o puede también usarse de forma física con dos cables, ya sean Phil y Key. Pero de entrada, lo que yo tengo aquí es un menú básico en donde puedo escoger el fondo en caso tal que no se tenga la posibilidad de enviar con transparencia, de enviar el fill y enviar el key. Puedo escoger un color para enviarlo, ¿ya? Y hacerle la función de chroma key, ya sea en un switcher. Tengo dos opciones de cargar y guardar, que es para cargar y guardar toda la información que he insertado en la plataforma. Bien, una vez le doy continuar, él hace como una comprobación de todos los gráficos, ¿ya? Y lo que hace es llevarme a la primera página. Nombre, no le he puesto nombre alguno, pero bueno, hablemos de lo que es actualmente. Lo que ustedes pueden ver en pantalla es lo que sale al aire, está metido en un formato. Ahí lo pueden ver en un cuadro, pero lo que está abajo es el menú que el operador, en este caso que es Juliana, ve. Y en la parte de arriba yo lo tengo insertado en esta caja, ¿ya? Como en un cuadro. Lo puedo usar 1920 x 1080, lo puedo usar en 4K, incluso lo puedo usar en 8K, ya todo depende del computador que corra la aplicación. La verdad es que no pesa mucho, no pesa más de 10 megas todo el aplicativo, y en memoria no pesa, cuando una vez se descomprime no pesa más de 1 giga de memoria, o sea que no consume casi recurso. La velocidad de muestreo, de renderización, depende de la tarjeta gráfica también, pero generalmente la estamos usando a 60 cuadros por segundo y funciona perfectamente. Entonces el menú está acá abajo con diferentes páginas. No sé si el diseño está acorde o está bien con base en los expertos y especialistas en diseñar software gráfico, pero yo lo hice pensando como director
y como operador de gráficos que fui alguna vez, lo que hice con el diseño fue hacerlo al estilo de juegos de video de click and point, creo que se llama, point and click, no me acuerdo cómo se llaman, que son esos juegos de aventuras que me encantaron cuando era pelado, que me encantaba jugar, como Maniac Mansion, Zack McCracken, Indiana Jones y la Última Cruzada, o como El Secreto de la Isla de los Monos, que el juego transcurre aquí arriba y uno tiene todas las opciones acá abajo a la hora de jugar. También como que se sienta que uno está no solamente trabajando, sino como, no sé, que fuera un poco más divertido. No sé si era divertido, la verdad tengo que preguntarle a Juli si le parece divertido o no, porque ella es la quien lo opera. Cuando una vez pasamos a la primera página, si presiono el botón de inicio, lo que hace es llevarme otra vez al comienzo, donde estaba el patrón de gráfico, de señal, de barras, lo que son páginas 1, 2, 3 y 4, acaso es la información del partido. Una de las cosas que cuando teníamos el software anterior era muy complicado, porque no complicado, era tedioso, porque pues es un software desarrollado para gráficos y no como este que es dedicado para el baloncesto y que se conecta perfectamente y muy bien al FIBA Stats. Y este en particular, este que estoy mostrando, está hecho precisamente para la liga. Los equipos ya están en un listado, ya aquí cuando no ven en pantalla no se ve, pero cuando yo presiono aquí se despliega una lista con todos los nombres ya de los equipos previamente ya insertados en el código de la aplicación, pero en otra versión uno lo que puede hacer es escribir. Entonces, por ejemplo, digamos que va a jugar el Team Cali, ya juega el Team Cali que está acá, yo lo selecciono, una vez lo selecciono y se va poniendo verde, quiere decir que la información está ingresada, y escojo a Caribbean, que digamos que es el equipo visitante. Automáticamente él hace la abreviación del equipo, que es para el reloj o para ciertos gráficos que necesite tener una abreviación de ambos equipos. Como también hay una versión que con solo escoger los dos equipos ya pone qué ciudad es, dónde se juega, el equipo local obviamente, qué técnico es, ya, y muchos otros factores que van ligados al equipo. Luego asigno los colores, voy a decirle que aquí no ven los paneles, no sé por qué no se ven los paneles cuando los selecciono. Voy a escoger que, ahí pueden ver cómo cambia el color, voy a escoger que el Team Cali es rojo, que a veces juega de rojo, y voy a poner que Caribbean juega de negro, porque Caribbean, el segundo uniforme de Caribbean es de negro. Ahora, un lugar, ya están previamente definidos, los puedo escribir o como en este caso que están previamente definidos, el Team Cali es el equipo local. Entonces le digo a la aplicación que el lugar es Team Cali, o sea que va a poner el nombre del coliseo donde juega el Team Cali, y el evento obviamente se llama ligawplay.co, y esto lo que hace es que todos los gráficos que involucren el nombre de la liga, como la tabla de posiciones, las estadísticas, va siempre a poner el nombre del evento. Tenemos las cajas de los jueces. Generalmente voy a poner que el crew chief es Mauro, voy a poner aquí Mauro Moreno. No tengo que preocuparme por las mayúsculas, porque generalmente todos los textos están en mayúsculas. El umpire 1 voy a poner a José, por decir Gómez. El umpire 2 voy a decir que es Gloria. No, voy a poner un árbitro de verdad, voy a poner Sandra Meneses, ya. Y en el IRS voy a poner a Luis Ochoa, listo. Luego tengo el entrenador, obviamente escojo el equipo, Team Cali, y el equipo visitante es Caribbean. Ya está. Entonces ya en este caso ya todas las gráficas que tengan o estén involucradas con el técnico ya están escogidos. Los rosters era como una de las piedras angulares de este proyecto, porque necesitaba hacerlo de la forma más óptima y rápida, de tal forma que no tuviéramos que escribirlos o no tuviéramos que, digitar toda esa información que puede ser incómoda. Y lo que hice fue simplemente poner dos cajas, y una vez en la plataforma ya los nombres de los equipos están ingresados. Por ejemplo, voy a escoger los titulares del Team Cali. Lo que hago es simplemente control C, control V, y lo que hago es insertar el equipo local en esta casilla, control V, todo el listado, y le digo ingresar. Al darle ingresar, ya este panel que dice inicialistas local, que esto era
otro dolor de cabeza que teníamos, porque los 5 inicialistas, los técnicos, generalmente algunos los entregan con tiempo y otros no. Con la aplicación anterior, pues mientras los escribíamos y mientras cargábamos las fotos y mientras el New Blue hacía el render de ese gráfico, prácticamente siempre, a pesar de que creo que hubo pocas veces que no pudimos lanzar los 5 inicialistas porque el técnico los entregaba muy tarde, y esa fue una de las razones por las cuales en las siguientes ligas decidí quitar el hecho de no usar las fotos. Eso nos complicaba el tema y nos mantenía siempre como en una tensión y en un estrés continuo para poder tener la información a tiempo. Entonces lo que hice es que una vez uno ingresa, voy a ingresar y voy a ingresar a los visitantes también. Es un Excel de 2 columnas, en donde una columna son los números y la otra columna son los nombres. Y lo que hago es simplemente insertarla y le digo ingresar, y automáticamente ya todos los campos en donde yo necesite tener los nombres de los jugadores ya están insertados. Una vez ya están insertados los nombres, lo único que teníamos que esperar es a que en la plataforma aparezcan los 5 inicialistas que los da el técnico. Al tener los 5 inicialistas, ya lo único que hace el operador Juli en este caso es simplemente escoger. Entonces pone a Salazar, ya pone a Morales. Estoy haciendo la que generalmente el Team Cali usa. Morales, voy a utilizar a Gildo Mendoza y pongo a Merchant y pongo a Filipakos el griego. Listo, ya está. Y el equipo visitante voy a poner a Newby, el número 2. Voy a poner a Roque. Voy a poner a Solanas. Y voy a poner a Chiquillo Hernández. Pegamos a Chiquillo Hernández y al capitán Ibargüen. Ya está. La ventaja que tiene la aplicación es que todos los nombres, los números de los jugadores están asociados a las fotos. Si yo voy a la página 2, la página 2 tiene otras opciones como tabla de posiciones. ¿Ya? Lo que hago es en las tablas de posiciones asigno un archivo con la tabla de posiciones ya previamente diseñado. Lo que hago es cargarlo, abrir y le digo asignar, y aparece que ya la tabla de posiciones fue asignada. Y le digo que la conferencia es la conferencia B. Ahora necesito los logos. Los logos es el Team Cali, ¿ya? Y el visitante es Caribbeano. Ya, una vez esto seleccionado, ya tenemos los logos y salen en todos los gráficos que tiene. Y como pueden ver, las fotos, si yo presiono cada cuadro, me da la opción de cargar una foto, pero al seleccionar los 5 inicialistas, y como están ligados a los números de los jugadores, automáticamente yo selecciono los 5 inicialistas, la aplicación me carga las fotos de los 5 jugadores de cada equipo. Tenemos algo que son los jugadores clave. Aquí los podemos asignar, voy a decir que es Morales, y voy a decir que del otro lado es Roque, ¿vale? Y aquí le ponemos los datos que son promedios, por decir que son, vamos a decir que son 33, un promedio de 8.5, 6 asistencias y pongámosle 8 rebotes. Aquí le decimos que son 35, 45 puntos, una media de 10.1. Asistencias, le digo que es digamos que tiene Roque unas 9 asistencias por partido, por decir, es una de eso. Estoy aquí hablando cosas. Y de rebote, digamos que tiene 7 rebotes. Aquí tenemos una foto de Franco Morales, ahí la cargo. Y luego ahorita vamos a cargar una foto de Roque, que también hay foto de Roque, hay que buscar la foto. Aquí ya está la foto de Roque, la encontré. Ya está, entonces ya están los key players, que son los jugadores claves que me gusta. Los marcamos antes de que comience la transmisión y ha funcionado muy bien. Nos vamos a la página 3, en donde puedo ingresar, por ejemplo, el clima. El clima no tengo que escribirlo. La aplicación está enganchada a una plataforma de clima que es no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es una plataforma de clima. Voy a escribir que es Cali, y al escribir Cali, al ponerse verde, ya toma toda la información de la plataforma, la aplica en el gráfico. Esto que dice ingresar nombre función es, por ejemplo, si hay un invitado, por decir que tenemos estos días tuvimos a Carlos Vaca en Barranquilla. Entonces ponemos Carlos Vaca, pongo el backslash y pongo futbolista, le digo ingresar. Ahora, si quiero, puedo poner por ejemplo,
por decir a LeBron James, entonces le pongo backslash, le pongo profesional NBA, ingresar, y digamos que quiero meter a uno más que sea, puedo meter un listado o puedo irlos poniendo uno a uno, o pongamos por ejemplo a Shakira que estuvo en la Fórmula 1. Entonces pongo la línea aquí, el back, y pongo cantante, ingresar. Ahora tengo los líderes. Hay una gráfica que son los líderes en puntos, en triples, en asistencias. Es otro Excel que lo que hago es ingresarlo, ya está previamente establecido. Lo abro y le digo cargar. Cuando aparece el nombre, quiere decir que lo ha ingresado muy bien. Esta otra es información. El título, acá ingresar título, pongo Liga W Play Baloncesto Profesional 2023, le doy Enter. Y aquí ingreso un texto que es una información que aparece grande cuando empezamos las transmisiones, que es el mapa, la ubicación de, como nos está viendo mucha gente en muchas partes del continente, y no solamente en Latinoamérica, en Sudamérica y en Centroamérica, sino que también nos está viendo mucha gente de Europa y Norteamérica. Me gusta mostrar en la ubicación en donde se juega. Caribbean juega en una isla, el Team Cali juega en el Pacífico. Pero no solamente tirar el mapa y mostrar dónde estamos, sino también un dato cultural y darle a conocer a la gente y que conozca un poquito de lo que es nuestro país. Estos dos, control C, control V. Y lo que hago es copiarlo aquí, lo copio, pego, ingresar, ya está. Entonces una vez lo ingreso, el gráfico de información ya queda con ese gráfico. Ahora, voy a copiar que decía Liga W Play de baloncesto, lo voy a copiar aquí, acá está. Y División Profesional de Baloncesto Colombia, lo pongo acá. Esto sale en el primer gráfico, necesito un logo, cargamos, y el QR, que es el que sale en pantalla, también aquí está el QR. Cargamos el QR, ahí está. Le voy a poner las redes sociales de la liga, que son Twitter, luego Facebook, ¿ya? Facebook, Instagram, y luego viene YouTube, y texto para el código QR, que ya lo tenemos definido, que se llama únete a la charla escaneando este código QR. Cuando ya está verde, quiere decir que los datos han estado ingresados. Luego vamos a la página 4. Y en la página 4 tengo una encuesta que siempre ponemos: de nuestros elegidos, ¿quién crees que será el mayor anotador? De nuestros elegidos, ¿quién crees que será el mayor anotador? Como pueden ver, están en naranja, porque cuando ingresé los rosters de los equipos, todos estos campos donde necesito escoger los nombres ya están activos. Entonces digamos que del Team Cali quiero poner a Merchant y automáticamente pone la foto. Y luego quiero poner a Gildon, digamos que Gildon, y ahí pone la foto de Gildon. Y de Caribbean voy a decir que Roque y Sol. Voy a poner ahí Barwen, porque Roque ya lo pusimos de key player. Y Barwen, y voy a poner a Solanas. Ya están los datos. Cuando voy al partido, que se llama pre-match, ya tengo una serie de botones que son, esto es cuando abrimos transmisión, ya cada cuadro tiene, al yo poner por encima de cada botón, y cada botón es entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida de cada gráfico. Lo que único que hago es presionar el botón a la hora que quiero que salga al aire. Por ejemplo, si presiono Intro ID, pues obviamente me sale el primer gráfico. La aplicación me dice que está al aire, ya. Este es el gráfico que está al aire. Y aquí simplemente con lo saco. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Liga W Play de Baloncesto Profesional 2023. Generalmente lo que sigue es el lugar. Vamos a saludar desde el Coliseo Ramón Elía López en Palmira. Cuando llene toda la información, esto se llena. Acá está, luego le digo que quiero el Slay ID, que es el match, el Team Confrontation. Ahora ya estamos dentro del Coliseo Evangelista Mora, donde se jugará hoy Team Cali enfrentando a Cimarrones del Chocó. Y obviamente cuando escojo los logos y cuando escojo los nombres, él ya los pone en todos los gráficos. Y luego, por ejemplo, tengo gráficos, voy a irlos dando uno a uno, como el Next ID, que es a continuación. El Match ID, ¿ya? Que este es otro gráfico para presentar el partido.
el clima, ¿se acuerdan que solamente tuve que poner la ciudad del clima? Al poner la ciudad del clima, automáticamente ya el gráfico me da toda la información del clima. Mire la panorámica del estadio Alfonso López, ¿no? También, al ladito. Esa es la temperatura. 23.7 centígrados, humedad a 88%, viento 3.09 metros por segundo, sensación térmica 24.5 centígrados, probabilidad de lluvia altísima, 75% de probabilidad de lluvia. Luego los árbitros, cuando los ingresé, automáticamente ingreso a los árbitros, me aparecen los nombres que puse. Son ellas: Sandra Mereces de Santander, Angélica Barragán de Cundinamarca, Lady Borales de Antioquia, y en el Instant Replay System, Julián Hernández de Santander. La tabla de posiciones, recuerdan que cargué un Excel, entonces cuando le doy play automáticamente me carga la tabla y me pone la información de los equipos, está previamente organizada en un Excel. Aquí tenemos las posiciones de la conferencia, que están de la siguiente manera: primero, Titanes de Barranquilla con 23 puntos, segundo, Bucaramanga, Búcaros con 22, tercero, Piratas con 21, cuarto, Botilones con 13 y cierra Corsario de Cartagena con 11. Ahora, ¿se acuerdan que copié los jugadores? La lista de jugadores, cuando tiro el roster del equipo, me da el listado de los jugadores. Esta es la nómina completica. El 1, Zapata. 2, Mojica. 3, Susaskesivi. 21, Marcano. 24 Díaz. 55, Rodríguez. 63, Liscano. DT, Manuel Córdoba. El Manu. El técnico, que ya cuando selecciona el técnico, él lo pone, y el logo del equipo. Luego los 5 inicialistas con las fotos y todo aparecen, ¿ya? Que eso era lo más demorado cuando el sistema anterior, porque el render, aquí no hay que hacer render, aquí todo lo corre en tiempo real. Es que Milan Suskachevich también alcanzó 10, producto de 6 rebotes defensivos y 4 rebotes ofensivos. Aquí están los titulares: 1, Zapata. 2, Mojica. 10, Muñoz. 44, Sousa. 55, Montes. Entonces, simplemente con seleccionar los nombres, si yo necesito cambiar otro jugador, voy a la página 1, por ejemplo. Entonces digo que no va a jugar Salazar, sino que va a jugar Mojica. Y si yo voy a match acá, a pre-match, y vuelvo y tiro el inicial, obviamente ya el jugador ya no es Salazar, sino que es Mojica, y carga la foto automáticamente del jugador, que es de forma instantánea. Que esto era, para nosotros, como lo dije, era un dolor de cabeza antes, y lo que me importaba realmente era la inmediatez de la información para poderla tener a tiempo. Tenemos el 5 inicialista local, luego tenemos el 5 inicialista visitante, que ya los habíamos ingresado previamente. ¿Se acuerdan de los jugadores claves que habíamos escogido a la foto? Es un gráfico donde aparece la foto del jugador clave, Franco Morales, con su información de 33 minutos promedios, 33 minutos por partido, 8.5 puntos por partido, 6 asistencias, 8 rebotes. Tiene a través de 4 victorias, 6 derrotas, pero un total de 10 juegos. Mientras ven ustedes, Bruce Massey Jr., el de las trenzas, número 23, 6 puntos por partido en promedio, 1.5 asistencias y también la misma cantidad en rebotes. Obviamente, nombre del técnico. Va a ser fatídico porque va a pasar tercero. En caso de que gane este y el de mañana, mientras les presentamos a Manuel Córdoba, argentino él, varios años de experiencia en el baloncesto chileno. Y hay que llegar primero que en la transición ofensiva y defensiva. Recuerden el eje, hacemos drop. ¿Se acuerdan los nombres que inserté? Tengo un gráfico para los nombres que dice nombre y función. Acá, donde dice nombres, puedo escoger, por ejemplo, Carlos Vaca, el futbolista, lo selecciono y pongo el nombre y aparece Carlos Vaca, futbolista. A un tirador fuertísimo, mientras ven ustedes la presencia de Carlitos Vaca. La verdad que es muy lindo ver este tipo de jugadores profesionales que han estado en otras partes del mundo. O, por ejemplo, escojo a Shakira, cantante, le digo nombre y aparece Shakira, cantante. O el jugador que inserté, que es LeBron James, y le digo nombre, ¿ya? Acá donde están los líderes, que fue lo que les mostré, que ya están previamente en Excel, es todo el listado de líderes, es el top 5 de los más grandes en puntos. Aquí están los líderes en puntos. Jamie Smith 229, Holloway 217, Merchant 186, Ayarza 180. Lo saco, aquí selecciono que son el de triples, vuelvo y tiro líderes, entonces me da los líderes en triples. Sale en asistencias, líderes en asistencias, acá está.
Lo saco de nuevo, líderes en rebotes, aquí está, líderes en rebotes, ahí aparece la información de los líderes en rebotes, y líderes en tapones, que me muestra quiénes son los líderes en tapones. Esto previamente la aplicación ya lo he diseñado para que extraiga la información de un Excel con cierto formato. Los jugadores ya están todos insertados, por decir esto que dice aquí, player A, player B, es por si cuando están calentando, si hay un jugador en especial que lo quiero marcar, por ejemplo a Gildo Mendoza, le digo player A, entonces me aparece el nombre, si le quiero poner el nombre, o si quiero por ejemplo a Solanas, es player B, entonces pongo a Solanas. ¿Para qué player A, player B? Player A es para que salga con el logo del equipo del cual juega, ¿ya? Luego tenemos los colores, que es cuando selecciono el color, aparece la camisa con el color cada vez que mostramos el equipo. Y luego el color B, ya está. Y la info, ¿se acuerdan de la info? Cuando fui al ChatGPT, cuando tiramos el mapa, que va bajando el mapa y muestro la información, pues esto es la info. Cali durante la época colonial se convirtió en un importante centro de producción de azúcar. Los españoles trajeron la caña de azúcar a la región y establecieron ingenios para procesarla. La producción de azúcar se convirtió en una industria importante en la región y ayudó a impulsar el crecimiento económico de la ciudad. El QR con la imagen que cargué y el texto que ingresé que dice únete a la charla escaneando este QR en tu WhatsApp. Todo esto previamente, si yo cambio la imagen, me cambia la imagen del QR, si yo cambio el texto, me cambia el texto. Cuando es en el costado ofensivo, tratar enseguida de conseguir puntos y si no, darle segundas oportunidades a todo su equipo. Y este que dice one by one es cuando presentamos los equipos, no lo voy a poner todavía. Pero acá, por ejemplo, tenemos el logo para marcar. Tenemos las cortinillas. ¿Ya? Este que dice asistente no está hecho todavía, pero lo que hace el asistente es cuando le diciendo, él me va marcando cuando hay una continuidad o un running order. Lo que me va marcando es en los gráficos que tengo que, en el orden que los tengo que poner, ¿ya? Cuando salgo uno, él me muestra, es un asistente para que me vaya mostrando cuál es el gráfico que sigue para que el operador vaya más rápido. Tengo un botón que es símbolo de pesos, pero esto lo que hace es, por ejemplo, cuando yo tiro un gráfico, por ejemplo el de Slate ID, este no, porque esto lo hace automático, este lo tira, pero lo que hace cuando lo pongo es que me pone el logo, mi logo, en ciertos gráficos. Tengo un espacio en negro acá, que es para poner unos cuantos botones más, como previos enfrentamientos, resultados y otras cosas que pueda tener en la previa para utilizarlo. Una vez ya salimos de la previa, tenemos otra serie, otro menú, que ya es un poco más complejo y es a la hora del partido. Como pueden ver, aquí están todos los jugadores locales una vez ya ingresados. Esa es la ventaja con esto, porque una vez ingresé los jugadores, ya todos los listados que necesito tener jugadores ya están acá. Estos módulos los hice con el fin porque tuvimos un ejercicio que transmitimos la Copa Élite de Baloncesto de San Andrés, y la Copa Élite de Baloncesto no tiene el formato o no tiene el servicio de las estadísticas que tiene la liga de FIBA. Hombre, para mostrar un gráfico, así sea al menos cuántos tiros ha hecho, lo que hice fue un gráfico pequeño de estadísticas que uno lo va llevando, y por lo menos, al menos uno puede tener tiros libres que han intentado, tiros de 2, tiros de 3, para poderlos tirar en esta gráfica con el nombre, cuántos puntos ha hecho, cuántos tiros libres ha hecho, cuántos de 2 puntos y cuántos de 3 puntos. Este que está aquí arriba es en puntos, y el de abajo es simplemente una estadística de cuántos tapones, cuántos rebotes, cuántos asistentes, cuántas faltas personales tiene el jugador. Lo hice con ese fin, pero ha sido súper útil durante el partido, porque por ejemplo, se cae un jugador, se cayó John Merchant y está en el suelo. Entonces lo que hago es simplemente seleccionarlo y presiono este botón y automáticamente ya sale el nombre de John Merchant para marcarlo de una. Padilla lo va sacando, lo va llevando. Octavio rompió, dibujó un zigzag sobre el maderamen, levantó los brazos, no consiguió. Quedó mal Bejarano, nadie lo ve. La tiene Juanco. Espérate que Bejarano quedó mal ahí, allí sobre el campo de juego, Bejarano. Este módulo
es para el equipo local como este módulo es para el equipo visitante. Pero este módulo me sirve, ¿se acuerdan del one by one del anterior módulo? Aquí, cuando presentan los equipos aquí en Pre-Match, one by one, tiro one by one, entonces sale aquí, entonces están presentando con el número 2, Preciado, entonces aquí digo, con el número 3, Grueso, entonces voy bajando los nombres, van saliendo y voy mostrando los nombres uno a uno de los jugadores. Con el número 1, Jackson Zapata. Con el número 2, Sammy Mojica. Porque me interesa mucho que la gente que está viendo la transmisión conozca a los jugadores, se asocien, se familiaricen con los jugadores. 1, 2, 3, ¡familia! Algo que hicimos durante la Copa Élite de Baloncesto, que fue como el test event de este sistema gráfico, es la batalla de triples. Y la batalla de triples, lo único que hay que hacer, por ejemplo, Morales, que es un triplero, hace un triple, le digo Morales, marca 1 de 3 y le digo triple in, entonces me empieza a llevar un conteo de triples. Otra vez para Leiter, ahora para Rodríguez. Se anima para el arco iris, el drible. De larga distancia. De 3. Rodríguez sencillamente, Lloreda. Espectacular. Esto que está aquí son las faltas de equipo. Cuando yo pongo aquí el reloj, la aplicación se conecta de dos formas, ya sea directamente desde la consola y interpreta la data de la consola, o se puede hacer por OCR, que es con una cámara capturando el tablero y codificando los números de video a datos. Cuando yo lanzo, por ejemplo, las faltas, el acumulado de falta, lo único que hago es presionar, hay una falta del equipo local, lo único que hago es presionar esto y automáticamente él me va marcando cuántas faltas voy llevando. Pero finalmente le dan la falta, consigue los 2 y a la línea. Viene Coimbra. Ahora, todo lo que está acá, todo lo que viene después, va ligado a las estadísticas del jugador. Tenemos un tiro libre y va a cobrar John Merchant Jr. Una vez la data se ha actualizado, digo que va a ser John Merchant, entonces activo el gráfico de John Merchant y resulta que está cobrando un tiro libre y hace un punto más, entonces le agrego el punto, o falla el tiro libre, entonces fallo y automáticamente las estadísticas se van actualizando como está acá. Se prepara el griego Filipakos. Presenta, lanza y anótenla. 8 puntos en su cuenta personal de tiro libre de 3-3. Y también lo puedo hacer de forma de equipos. Por ejemplo, cuando se van a los timeouts, inserto la gráfica de cómo va el equipo, cuántos puntos lleva, cuántos tiros ha convertido, cuántos de 2 puntos, cuántos de 3 puntos, cuántos tiros libres, cuántos rebotes, cuántas asistencias. Hacemos listo, con Rodríguez o con el argentino. Hacemos otra vez el mismo esquema. Desde acá, Andrés, Miguel. Listo. Hasta acá, Miguel se para acá. Porque para mí era bastante importante tener la información al instante de toda esa estadística que permite la aplicación. Si yo tiro las estadísticas del jugador y presiono este botón de acá, automáticamente sale mi marca. Cuando el equipo pide un timeout, obviamente presionando este botón aparece el timeout, ya sea del local o ya sea del visitante. Una cosa que se me olvidó poner es el social, que también está en la página aquí Pre-Match. Es el social, es lo que hace es automáticamente tira la gráfica con las redes sociales de la división profesional de baloncesto de Colombia. De una vez, los invito para que se conecten a través de las plataformas Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Tenemos Match 1. Bueno, Match 1 tiene otra serie de gráficos. Y un jugador cumplió las 5 faltas. Puedo ir marcando también. Puedo ir llevando las faltas, ¿no? Por ejemplo, Mojica tiene una falta personal. Lo voy marcando. O por ejemplo, un jugador cumplió 5 faltas y ya quedó fuera. Y marcó la falta. Entonces me dice que Mojica ya tiene 5 faltas personales. Entregó para Dunbar. Baja, entregaron para Trocha. Hay falta. Sí, falta de Cristian Solís.
5 faltas. Completó Solís. Una vez las estadísticas se van actualizando, por ejemplo, quiero tener el ranking de los 5 tripleros de la batalla de triples, solamente presiono este botón y me aparecen aquí los 5 mejores tripleros de cada equipo. Es un ranking, lo saco, los en faltas, lo tiro en faltas, o por ejemplo en puntos, el ranking de puntos, o por decir el ranking de asistencias. Los dos equipos están obligando a su rival a tratar de tomar tiros difíciles, tiros complicados, ¿no? E incluso, o más que tomar tiros complicados, es a rotar la pelota hasta encontrar al hombre que esté solo, por lado y lado. En este caso, y en un par de jugadas de motilones, también resultaron jugadores tratando de hacerla individual. O también para los dos equipos puedo lanzar esto que se llama donas, y es que me muestra de forma gráfica el porcentaje de cada jugador, del que yo seleccione o del que vaya tirando las gráficas, tanto como jugador. Levanta los brazos y guarde. Muy bien. El marcador se mueve. Motilones tiene 67. Búcaros tiene 53. Allí está el radar de Mateo Díaz. 13 puntos, pero sobre todo la efectividad en esas transiciones y en los tiros libres. 7 de 8. Como equipo también lo puedo hacer. Ahí está. Lo puedo hacer de las dos formas. Y que pase. Sí, pero atento, que cada uno pareadito con el suyo. Ofensiva. Vamos a irnos con esta vez. Esto que está acá, tengo una serie de datos individuales. Lo único que hago es cargar la data, las estadísticas, selecciono el jugador que quiero, por decir Filipacos, y le digo cuántos han sido los minutos en cancha de Filipacos, ¿ya? O puedo decir cuántos fueron los puntos, en total de puntos de Filipacos hasta el momento. O puedo poner cuántos son los tiros convertidos de Filipacos, como los tiros de 2 puntos, 2 de 4, 50%. Ahí es cuando los asistentes técnicos, los que pueden estar un tanto más pendientes, miren estas estadísticas, ¿no? Rebotes ofensivos 4, defensivos 9 y 13 en total para Solís. Eso es impresionante lo de Cristian. Vuelvo al tema de Dunbar. Ahí es cuando los entrenadores asistentes deben decirle a James Valdés, que es el entrenador principal, mire, obliguen. Y esto lo puedo hacer tanto como por jugadores como por equipos. En equipos simplemente selecciono el total de equipos y le digo, por decir, cuántos de 3. ¿Cuántos de 3 ha hecho Caribbean? 9 de 27 para un 33%. O también por cuántos tiros convertidos han hecho 26 tiros convertidos de 55. Luego tenemos el halftime, donde tenemos una serie de gráficas también. Por decir, las estadísticas de medio tiempo, lo que hago simplemente es seleccionar las estadísticas, las copio acá, digo que es medio tiempo y las ingreso y puedo tirar las full stats, que son las de medio tiempo, así con esa rapidez. Aquí están las estadísticas del medio tiempo. Tiros convertidos, efectividad del 37% para el Team Cali arriba de 2 puntos. Efectividad 47% para el Team Cali de 3 puntos. Puedo tirar las mini stats, que son para las de periodo. Cada entre cuartos tiro las estadísticas, las pequeñas estadísticas. La defensa eso es muy mala, tenemos que pasar simple. No hay que hacer nada extraño. Pasar, dentro, fuera, pasar. Tengo por periodos, digamos que este quedó 12, 15. 15 lo sumo y puedo tirar el marcador por cuartos. Puedo tirar aquí, digamos que este quedó 11, 21. Sumo el marcador, entonces lo tiro por cuartos y automáticamente va creciendo los cuartos. Si yo pongo acá 45, bueno, 45 no va a ser, pero va a ser, por ejemplo, 15 y 22. Y lo sumo. Acá está, va creciendo. Aquí voy diciéndole que es 10 y pongo 16 y lo sumo. Ahí está el otro. Entonces a medida que yo voy sacando el gráfico, él va creciendo. Lo tengo para 2 tiempos extra por si se llega a extender el partido, cosa que hasta ahora a mí me tocó un partido FIBA Colombia-Brasil con 2 overtimes. Aquí creo que no pasará, pero por si las moscas lo tengo con 2 cuartos extra. Cortar, revertir,
A la penetración, los principios de ataque contra juego, contra individual o contra zona. Si hay penetración por línea de fondo, hay que rotar y hay que ir al espacio. O puedo tirar el marcador grande. Y tengo la carta de tiro, que lo que hago en la carta de tiro es simplemente ingresar el partido, lo ingreso y pongo la carta de tiro. Automáticamente me tiene que aparecer el gráfico de la carta de tiro. Enciendo este gráfico para lanzar cosas como por ejemplo las donas del equipo, ¿ya? Cuando es Búcaros el que está consiguiendo en este momento la ventaja allí en la Toto Hernández. Tenemos la carta de tiro y vamos a revisar como siempre, bien importante lo que nos arroja allí desde la producción con estos indicadores, los radares de motilones que nos muestran en los tiros de campo el 35% de efectividad, 14 de 39, de 2 puntos, 10 de 22. Las encuestas, ¿se acuerdan que puse quién iba a ser el mayor anotador? Entonces digamos que el mayor anotador esté con un 22%, digamos que un 44%, inventemos los números, luego aquí un 13% y luego aquí un 28%, ¿ya? Y una vez ya los números están ingresados, lo único que hago es lanzar el gráfico. Y ya entonces aparecen los 4 que yo había seleccionado y muestra los porcentajes que lleva cada jugador. Bueno, y no olviden, ustedes son los que eligen quién será el mayor anotador de este juego. Hasta ahora, Ernesto Oglivie, quien lidera esa votación con el 36%. Allí seguidito, en esa preferencia por José de Felipo. Son ustedes, los televidentes, los seguidores del baloncesto, los que eligen desde cualquiera de nuestras plataformas. No olviden seguirnos en Twitter. También tengo esta información que es para el intermedio. Cuando la estadística, cuando toda la información, cuando toda la info se ha actualizado, simplemente presionando estos botones, entonces él me va a dar quiénes son los líderes del partido. Mendoza por un lado, Roque por el otro, y me carga siempre la foto del jugador que más números, que más puntos o que mayor cantidad tenga según la categoría que estoy lanzando, en este caso puntos. Tengo también asistencias, también están los rebotes, como también están los tiros en 3 puntos, ya que la batalla de triples me va dando un ranking de lado y lado de quiénes son. Esto es información para medio tiempo. Tengo los mayores en recuperaciones, como también en faltas o la mayor valoración. Mientras ambos quintetos están allí, compartimos con ustedes los indicadores líderes del partido en cuanto a puntos. Kirs con 12 a la cabeza de Sabios Azucareros, Glover que se pone en segundo lugar con 10 y Cuesta con 5. Una vez terminado esto, cargo las estadísticas y digamos que quiero hacer una comparativa entre John Merchant y Roque. Tiro una comparativa, entonces él me hace un gráfico en barras de la comparativa. Miremos la efectividad en comparativa de los dos jugadores que más puntos tienen hasta el momento. Por un lado, Carlos Rodríguez tiene 3 de 6 en tiro de campo, no ha intentado los tiros libres. O simplemente selecciono los totales de equipos en cada uno, totales de equipos, y lo lanzo. Ya está, y tengo la comparativa de los dos equipos, que este ya es un poco, ya gráficamente me muestra cómo ha sido el rendimiento de cada uno de ellos. En cuanto a la efectividad del equipo, dense cuenta que, salvo los tiros libres, está muy por encima el equipo visitante, Cafeteros. Hay una serie de gráficos que me parecería ingresarlo. Quiero poner el radar de cada jugador, un radar como de rendimiento y alguna serie de gráficas más para la previa, como tanto para la previa, para durante el partido y en el intermedio de cada periodo. Pero yo creo que con esto, en la versión 1.2.1 de mi software, prácticamente ya tenemos cubierta toda, o no toda, pero una muy gran parte de la información que quiero que se muestre en pantalla de un partido de la Liga Profesional de Baloncesto. Cuando empecé a hacerlo, estaba muy motivado en hacerlo, pero cuando fui a lanzarla, ya cuando la liga empezó, la semana anterior no estaba muy convencido de usarlo porque tenía susto que no fuera
que no estuviera bien, y casi me voy a lo que ya veníamos usando, porque ya todo este sistema gráfico ya lo tenía montado en el sistema, en el New Blue, pero dije lo voy a usar y la verdad es que ha sido un éxito total. Muchas gracias por estar aquí, por ver este video y espero que les haya gustado. Así que nos vemos en una próxima oportunidad.